a la 10ª sesión en esta noche, en esta tarde, hermanos, ya no sé ni qué hora son. En esta tarde, por favor, y vamos a estudiar acerca de Israel y la iglesia. Israel y la iglesia. Son puntos que debemos tener bien claros y debemos entender. Vaya por favor a Isaías 43, hermanos, vamos a partir de ahí. Isaías 43 en sus Biblias, los versículos 20 y 21. Isaías 43, versículos 20 y 21, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Está hablando de Israel. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios declara aquí que Él creó y estableció a Israel y lo hizo para Él, es para sí, es su pueblo, y Dios puede hacer lo que Él quiera con su pueblo. Dios puede castigar a su pueblo, Dios puede honrar a su pueblo, Dios puede amar a su pueblo, Dios puede darle a su pueblo una tierra que Él quiera, Dios puede quitarle, Dios puede hacer lo que Él quiera con su pueblo, es para Él. Pero dice, mis alabanzas publicará. Propósito para Israel también, y vamos a ver más adelante, es para publicar el nombre de Jehová Dios entre las naciones paganas. Vamos a orar. Jehová Dios, enséñanos en esta hora, ayúdanos a entender, Señor, y a aprender acerca de la diferencia entre Israel y la iglesia, por favor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué Israel? Estamos hablando de Israel, la iglesia. Dos puntos bien sencillos en nuestro bosquejo en esta tarde. ¿Por qué Israel? Ve Isaías 59, hermanos, por favor. Ya vimos en Isaías 44 que Dios declaró: yo he creado este pueblo y es para mí y con un propósito, que publique mis alabanzas. Vamos a ver un texto más, por favor. Isaías 59, vamos a ver versículos 18 al 21. Estuvimos aquí en la sesión anterior. Vamos a ver versículos 18 al 21, por favor. Dice: como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, ese es Jesucristo, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Aquí está haciendo promesa Dios a Israel después de que ellos confiesan su pecado en el contexto de este capítulo y de la gloria que ellos van a recibir. ¿Por qué Israel? Bueno, Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Él apartó a Israel para sí y Él les ha ofrecido que va a darles gloria, especialmente en el reino, obviamente, cuando viene el reino milenial. Ahora, algunos puntos en cuanto a por qué Israel. Un par de puntos. Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace, recordemos. Primero, acerca de su soberanía divina. Hay que entender que Dios hace lo que Él quiere. Él es Dios, no tiene que pedirnos permiso y no tiene que explicarnos por qué Él hace lo que Él hace. Déjeme le digo algo, hermano. Para mí es un conflicto, sinceramente, el pensar por qué Dios ama a los judíos. ¿Por qué Dios ama a Israel? Mire, hermano, nosotros hemos vivido en Israel por más de 4 años y le digo, los judíos, hermano, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría odian a Jesús. A muchos no les interesa, pero su mayoría odian a Jesús. Y es de una manera que no le puedo usted mencionar el nombre de Jesús porque maldicen el nombre de Jesús, odian a Jesús. Entonces yo no entiendo, Dios, ¿por qué los amas si ellos te odian? Odian a Jesús. Bueno, hay que entender que está en ignorancia, hay que entender muchas otras cosas, pero el asunto es este. ¿Por qué Dios me amaría a mí? Yo no soy mejor que ellos. Entonces, pues no entendemos a veces por qué Dios hace las cosas, pero tenemos que entender que Él es Dios y Él es soberano y tiene una voluntad soberana. Vaya a Deuteronomio capítulo 7, hermano, por favor. Deuteronomio capítulo 7. Y Dios sí ama a los judíos, y Dios sí me ama a mí, y Dios te ama a ti también. ¿Por qué? Eso es más difícil de entender. ¿Por qué te ama a ti? Pero también te ama, no te sientas mal. Deuteronomio capítulo 7, por favor, versículos 6 al 8, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Está hablando a Israel, no está hablando a la iglesia. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Dios hace excepción de personas? No. ¿Dios hace excepción de pueblos? No. Pero está diciendo aquí que Israel es su pueblo especial, es su creación especial. Versículo 7.
No por ser vosotros más que todos los pueblos. Aquí está la aclaración, no es que son mejores. Os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, como Dios los levanta y luego los vuelve a dejar en su lugar donde estaban. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios quiso hacerse este pueblo y quiso hacerle grande y quiso sacarlo con riqueza de Egipto, y Dios tiene un plan soberano y él en su soberanía divina, él puede hacer lo que él quiere. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué Israel? Porque Dios lo escogió. ¿Por qué Israel? Porque Dios lo creó. ¿Por qué Israel? Porque Dios lo ama. ¿Por qué Israel? Porque Dios así quiere. Ahora, una razón más. ¿Por qué Israel? Para recibir las bendiciones de parte de Dios. Para recibir las bendiciones. Israel es escogido de Dios, pero aparte, Israel es el recipiente de las bendiciones de Dios. Por ejemplo, ellos recibieron las obras maravillosas de Dios. Bueno, piensen nada más en la historia del pueblo hebreo, del pueblo judío. Todo comienza con un milagro. Abraham y su esposa siendo estéril, Sara, y ya ancianos, nace Isaac. Es un milagro de este hombre anciano, esta mujer anciana, que ya había pasado la costumbre de ella para poder quedar embarazada, pero aparte era estéril. Comienza con un milagro. Y luego toda la vida de Israel, usted la puede ver, toda la vida de Israel ha sido milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, en cada etapa de su vida. Entonces, ¿para qué Israel? Bueno, para recibir las obras maravillosas de Dios. Segundo, también para recibir sus juicios. Vaya a Salmo 105, por favor. Y vimos ayer un poco acerca de esto, de que Israel recibió la palabra de Dios. Pero vaya también Salmo 105, por favor, para recibir también los juicios de Dios, las leyes de Dios. Los primeros versículos, por favor, dice Salmo 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos. Ahora, está diciendo a Israel, dad a conocer a los pueblos sus obras, porque ellos las conocían, el mundo no, mundo ignorante. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Israel fue el recipiente de las maravillas de Dios y ahora está siendo comisionado para que le digan a todo el mundo acerca de esas maravillas. Sigue diciendo, gloriaos, versículo 3, en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos otra vez de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su escogido. Israel era el recipiente de las maravillas y milagros y bendiciones de Dios y de los juicios de Dios, y ahora tenían que promulgarlos a todo el mundo. Entonces, ¿por qué Israel? Bueno, porque Dios así escogió. ¿Por qué Israel? Porque son el pueblo recipiente de las bendiciones y las maravillas de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Ellos recibieron todo eso, recibieron los juicios, recibieron la palabra de Dios. Imagínense esto, hermano. Qué bendición es haber sido escogido para recibir las leyes de Dios. Cada país en este planeta que tiene algo de fundamento en la Biblia, en su constitución o en sus leyes, es un país que vive en relativa paz y en relativo orden. Cualquier país que no tiene ningún principio bíblico en su constitución, si es que la tienen, o en sus leyes, es un país con abusos, es un país con menosprecio de la mujer, es un país son países con conflictos, son países con muchos problemas. Y qué bendición fue Israel haber sido el receptor de la palabra de Dios, de los juicios, de las enseñanzas de Dios, que ayudan a que simplemente la sociedad viva de una manera más ordenada y con cierto respeto por la vida y por Dios mismo. Entonces, ¿por qué Israel? Porque Dios así quiso, en su soberanía. Número 2, para recibir las bendiciones. Número 3, porque Dios tiene amor para ellos por causa de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 4, por favor, en sus Biblias. Deuteronomio 4, ¿por qué Dios sigue amando a Israel? Son muy amados por causa de los padres también. Deuteronomio 4, por favor, versículo 37, dice: por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. ¿Por qué Israel? Bueno, porque Dios tiene un gran amor y respeto por su amigo Abraham y por el hijo de su amigo Isaac y por Jacob, quien convirtió en Israel. ¿Por qué Israel? Una razón más, número 4.
por las responsabilidades que Dios puso sobre Israel. La responsabilidad de Israel, ellos recibieron la comisión de destruir a las naciones paganas que había en Canaán y destruirlas porque su pecado llegó al colmó a Dios. Éxodo 23 y 24 nos enseña acerca de eso. Entonces ellos tenían que sacar y echar a las naciones y destruirlos para establecerse en la tierra como juicio a estas naciones cananitas. Pero además de eso, para ser guardianes de la tierra. Vea por favor Ezequiel 20, hermanos. Ezequiel 20 en la Biblia. Tenían que llegar a Israel, pero no solamente llegar ahí, posesionarse de la tierra, pero también tenían que ser guardianes de la misma tierra. Ezequiel 20, por favor, hermanos, en sus Biblias, y vean el versículo 5 y el versículo 6. Ezequiel 20, 5 y 6 dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, versículo 6, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra de que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, dice Dios. Entonces Dios prometió traerlos a la tierra, no solamente para que sacaran a las naciones paganas y los destruyeran, sino que Dios los puso como guardianes de la tierra. Y Dios dijo, no se preocupen, yo voy a proveer por ustedes, voy a proveer por todas sus necesidades. Y Dios les dio un lugar estable, Dios les dio un lugar donde ellos podrían estar ahí y tener la presencia de Dios, un sitio que Dios les había prometido también para que se reuniera Dios con ellos, y eso sucedió en el templo en Jerusalén que Dios les dio, una casa donde Dios iba a habitar, su presencia iba a habitar en medio de su pueblo. Además, fueron escogidos para tener estas responsabilidades. Número 1, sacar a los paganos de la tierra, destruirlos. Número 2, para ser guardianes de la tierra, para recibir provisión de Dios, pero además para establecer la casa de Dios en el templo. Y número 3, para ser testigos del único Dios vivo y verdadero. Vea Isaías 43, hermanos. Isaías 43. Aquí en Isaías 43 podemos ver lo que conoceríamos en nuestros días como la gran comisión dada al pueblo. Isaías 43, por favor, vea el versículo 10 y el versículo 11. Dice, vosotros sois mis testigos. Ya habíamos visto eso aquí antes, pero vamos a ver aquí estos detalles. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ellos tenían que ser testigos, igual que nosotros. Ahora en los días de la iglesia tenemos que ser testigos a todo el mundo acerca del único Dios vivo y verdadero. Versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ya leímos el versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de llevar el evangelio a las naciones paganas, de llevar el evangelio a todo el mundo. Era una de sus responsabilidades. Otra responsabilidad que ellos tenían era enseñar al mundo las palabras de Dios. Isaías 44, por favor, versículo 1. Tenían no solamente que predicar el evangelio, pero tenían, el evangelio, el conocimiento de Dios vivo y verdadero, para que pudieran arrepentirse las naciones, pero aparte tenían que llevar el mensaje. Vea, por favor, capítulo 44, versículo 1. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Está bien claro en la Biblia que Israel le dio responsabilidad, Dios le dio responsabilidades a Israel, y una de ellas era llevar el evangelio a todo el mundo. Vea por favor por último Isaías 46, versículo 9 y 10.
Dice ahí, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, Dios tenía un propósito al escoger a Israel. Dios lo escogió porque fue su voluntad, en su soberanía. Él escogió a Israel. Dios escogió a Israel para bendecirlo, para mostrar sus milagros, para darle sus juicios. Dios escogió a Israel por causa de que Él ama a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios escogió a Israel para darle responsabilidades. Dios le encomendó a Israel que sacaran a los paganos de la tierra, los mataran, la tierra de los cananitas, para que fueran guardianes de la tierra. Él iba a proveer para ellos y aparte iba a poner la casa donde la presencia de Dios iba a morar en Jerusalén, también para que fueran testigos del Dios verdadero y para predicar el mensaje de Dios a todo el mundo. ¿Qué pasó con Israel? No entendió. No entendió la posición de privilegio que ellos tenían de parte de Dios, se sintieron exclusivos y dejaron que el mundo se fuera al infierno por muchas generaciones. ¿Por qué Israel? Bueno, porque Dios lo escogió. Así de sencillo. Ahora, ¿y por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia? Vamos a ver algunas razones aquí de por qué la iglesia. La iglesia es elegida o es constituida por la soberanía de Dios, igual que Israel. Vea 1 Corintios, por favor, hermano, capítulo 1. 1 Corintios 1, por favor, en sus Biblias. 1 Corintios 1, mis hermanos, por favor. Vean versículos 20 al 29. Versículos 20 al 29 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes en Jesucristo, y está enviando esta carta a la iglesia en Corinto. Dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, ¿está hablando a quién? A la iglesia. A la iglesia en Corinto, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo somos nosotros, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. ¿Por qué la iglesia? Bueno, porque voluntad divina, porque en su soberanía Dios quiso establecer un pueblo que es la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Número 2, para recibir bendiciones de parte de Dios. Por ejemplo, en San Juan 1:11 y 12 nos enseña que somos hechos hijos de Dios a los que le hemos recibido. En Lucas 8:21, la Biblia nos enseña que somos hechos hermanos de Cristo. La Biblia nos dice en Juan 15:14 que somos hechos amigos de Cristo por recibirle como Salvador. El número 4, la Biblia nos enseña en Apocalipsis 21:2 y 9 que la iglesia es la novia de Cristo. Estamos, dice el apóstol Pablo, que nos ha desposado con Cristo. Entonces, ¿por qué la iglesia? Por la voluntad soberana de Dios. ¿Por qué la iglesia? Para recibir bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué la iglesia? Por el divino amor que Él nos tiene. Efesios 5, por favor. Efesios 5, por el divino amor que Él nos tiene a nosotros. Vea, por favor, versículo 25. Dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo para la iglesia, llegando hasta la muerte por nosotros. Ahora, ¿por qué la iglesia? Porque Dios también tiene responsabilidades para la iglesia como las tuvo para con Israel. ¿Cuáles son estas responsabilidades? En Mateo 28, 18 al 20 nos dice que debemos de llevar el evangelio a todo el mundo. Eso es la gran comisión.
Y disculpe que repite esto otra y otra y otra vez en las sesiones, pero hermanos, si no entendemos este punto básico de la existencia de la iglesia que justifica su existencia, ¿para qué existe la iglesia? Para llevar el evangelio a todo el mundo y edificar a los santos, alcanzar a los perdidos y edificar a los santos. Y todo lo demás que tiene que ver ahí, bueno, es en el proceso de hacer eso. Pero Cristo nos dio la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, le dio la comisión en Galilea a los 11 apóstoles. Luego en Marcos 16, 15 al 18, le dio la comisión otra vez a los discípulos, a los apóstoles que estaban sentados en la mesa en Jerusalén. Y luego en Lucas 24, 45, 49, en Jerusalén a los 11, a quien se apareció en medio de ellos. Juan 20, 21 y Lucas 19, 10, el mismo día en que Jesús resucitó, le dio la comisión a los discípulos de él. Y Hechos 1, 8, en el Monte de los Olivos, antes de ascender al cielo, Jesús le dio la comisión nuevamente a los discípulos, sus seguidores, a los apóstoles también, para llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Por qué Israel? Que Dios lo escogió. ¿Por qué la iglesia? Porque Dios lo escogió. ¿Para qué Israel? Para llevar al mundo conocimiento del Dios vivo y verdadero. ¿Para qué la iglesia? Para llevar al mundo conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y por último, no es cierto, perdón, no es por último, faltan dos últimos, ¿ok? Faltan 2 puntos más. Siguiente, Israel y la iglesia. Número 1, el mundo está dividido en 3 grupos. 1 Corintios 10, hermano, versículo 32, el apóstol Pablo nos aclara eso. El mundo está dividido en 3 grupos. 1 Corintios 10, 32, esto es a los ojos de Dios. Dice aquí el versículo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay 3 grupos en este mundo. Está Israel y todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y está los gentiles, son todas las naciones que no son judíos, todos los que no somos judíos, y tercero, la iglesia. La iglesia son todos los que hemos sido salvos por gracia en una asamblea local. No hay división de gentes en la iglesia. Vea por favor Gálatas capítulo 3. No hay división de personas en la iglesia, no hay etiquetas entre unos y otros. Este es esto, este es esto, este es esto. No hay. Este es africano, este es americano, este es judío, este es gentil, este es griego. No hay diferencia en la iglesia. Vea por favor Gálatas 3:19, hermanos. Gálatas 3:19. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones para que hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, propósito de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vea este versículo 26. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si un africano que en Cristo, él es hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si un americano que en Cristo, él es hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si un judío, un gentil cree en Cristo, y obviamente no estoy haciendo división de 4 personas, tanto el africano como el americano es gentil, ¿ok? Pero estoy hablando en general, judíos y gentiles con la fe en Jesucristo, somos simplemente hijos de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y la frase ahí, en cuanto a que no hay diferencia, todos somos de Cristo, todos somos iguales, no hay ya etiquetas en la iglesia, todos somos iguales, somos hijos de Dios. Y un par de pasajes más, por favor. Efesios capítulo 2, siguiente libro, Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16 nos enseña: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Otra vez Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles 2 pueblos? Judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál es ese uno? La iglesia, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, eso es la iglesia, matando en ella las enemistades.
Entonces, ¿estamos claros? La posición de Israel y de la iglesia. ¿Okay? Ya vimos por qué Dios escogió a Israel, ya vimos por qué Dios escogió a la iglesia. Ahora en este mundo hay tres pueblos, los judíos, los gentiles y la iglesia. En la iglesia no hay identidad. La iglesia, pues, no es Israel. Israel no es la iglesia, son pueblos distintos. Es correcto aplicar promesas de Dios a los dos pueblos, a Israel y a la iglesia. De cualquier manera, como quiera, nunca es correcto tomar las promesas que Dios hizo a Israel y pretender aplicárselas a la iglesia. No es lo mismo, le voy a dar un ejemplo. Muéstrame en la Biblia cuando Dios nos prometió a nosotros los gentiles, la iglesia gentil, o la iglesia en nuestros días, que no deja de ser gentil, judía y gentil, no tiene identidad. Pero a la iglesia, ¿cuándo nos prometió un reino? No se nos ha prometido un reino. El reino se prometió a Israel. Entonces, el reino es para Israel. Ahora, Israel va a tener el reino y nosotros somos invitados. Y más que invitados a participar en el reino, también se nos ha dado dice la Biblia que en Apocalipsis 1 que somos reyes y sacerdotes para Dios. Se nos ha ofrecido sacerdocio y además a reinar con Cristo. ¿Okay? Pero la promesa del reino no es para la iglesia. La iglesia no estamos acariciándola el sueño con que vamos a tener el reino y vamos a mandar sobre todo el mundo. Eso no es la esperanza de la iglesia, es la esperanza de Israel. La promesa del reino es para Israel. Nosotros vamos a somos invitados para estar ahí, los que somos salvos, para estar en el reino. Entonces no hay que tomar promesas de Israel y pretendérselas aplicárselas a la iglesia. Un judío que acepta a Jesús no deja de ser judío como tal. La salvación es la misma para judíos y para gentiles. Es por gracia, mediante la fe, y es libre para todo el que quiera aceptarla. Debemos nacer de nuevo, según Juan capítulo 3. Debemos nacer de nuevo y ser una nueva persona en Cristo con vida espiritual, tanto para el judío como para el gentil. Y tenemos que poner nuestra membresía en la iglesia. Por último, Israel, ahora sí por último. Israel y la iglesia en el futuro. La iglesia será sacada de aquí en el arrebatamiento, número 1. La iglesia no va a participar en la tribulación, número 2. Número 3, esto explica por qué la iglesia no es mencionada desde Apocalipsis 4, versículo 3, hasta Apocalipsis 18, versículo 24. La iglesia no se menciona ahí. Número siguiente, esto nos explica por qué no hay instrucciones para nosotros para prepararnos para la tribulación. ¿Qué vamos a hacer en la tribulación? La iglesia, no hay instrucciones porque no vamos a estar ahí. Ahora, siguiente, nosotros regresaremos a la tierra cuando Cristo regrese en su segunda venida. La iglesia va a proveer el gobierno civil y órdenes durante el tiempo del milenio. Vamos a reinar con Cristo. Somos invitados al reino. Aquellos judíos que son salvos ahora y miembros de la iglesia, miembros del pueblo del cuerpo de Cristo, van a participar también en el reino de Cristo, obviamente. Ahora, el Israel no salvo en el futuro va a experimentar dos recogimientos. El primer recogimiento en incredulidad, lo que está sucediendo en esos días, eso es ante la tribulación, según Isaías 11, 11 y 12 y Ezequiel 20, 33 a 36. En el año 1948 se declaró el establecimiento del Estado de Israel como una nación independiente. Por primera vez en los últimos 2500 años, Israel tenía su propio país, su propia tierra. Y después hubo una gran migración de judíos hacia Israel hasta nuestros días. Ese es parte del primer recogimiento. Pero habrá un segundo recogimiento y este será en credulidad o siendo salvos como creyentes. Esto va a suceder antes del milenio, según Deuteronomio 30, 13, Isaías 27, 12 y 13, Ezequiel 11, 17, Zacarías 10, 8 al 12 y Amós 9, 11 al 15. Este recogimiento como creyentes va a ser al final de la tribulación, principio de antes del milenio. Ahora, en la tribulación ellos van a sufrir grandemente. Va a haber 7 años de tribulación. Israel verá el peor época en su historia, el peor periodo en su historia, donde va a ser perseguido y va a ser asesinado. 2/3 partes de ellos van a ser asesinados, van a sufrir en su tierra una invasión por el anticristo. Va a llegar la invasión hasta Jerusalén. Jerusalén va a caer, según nos enseñan los textos de Joel 2:1-3, Zacarías 13:8 y Zacarías 14:1 y 2 y versículo 3. Y lo mejor que va a suceder para Israel es que su Mesías va a venir. Israel va a proveer los levitas que van a servir en el gran templo, en el milenio, en el tiempo del milenio del reino de Cristo establecido aquí en la tierra.
Este es un concepto básico que debemos entender, un principio básico que debemos entender. Israel no es la iglesia no es Israel. Son dos pueblos completamente separados. Dios tenía el mismo propósito para ambos pueblos, pero en diferente tiempo. Espero que me hayan comprendido. Jehová, Dios, gracias por ese tiempo y gracias por ayudarnos a ver, Señor, las diferencias entre un pueblo y otro. Somos miembros de la iglesia en nuestros días, seamos gentiles o judíos, y ayúdanos a entender nuestra responsabilidad y nuestra posición en tu plan. Te lo agradezco mucho. Gracias por tus enseñanzas y gracias por tu palabra. Gracias porque la podemos tener en nuestro idioma y la podemos entender tal y como está escrita. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.